La experiencia nos enseña que allí donde la democracia se debilita, la corrupción se incrementa. Y allí donde la desigualdad no da tregua, la corrupción echa raíces. Nuestra gente merece gobernantes honestos y con vocación de servicio, que trabajen para ayudarlos a vivir mejor y no para beneficiarse a sí mismos. Un sistema democrático estable, transparente y que brinda respuestas es una herramienta fundamental contra la corrupción. Hemos incrementado los recursos y alcance de nuestra oficina anticorrupción y habilitado nuevos canales que faciliten las denuncias. Pero estos cambios no son fáciles. Son muchos los que quieren evitar las iniciativas que transparenten al Estado, por miedo a que afecten sus intereses. Son muchos los que todavía apuestan por la impunidad. La corrupción cruza fronteras y los esfuerzos para combatirla también deben hacerlo. Solo así podremos construir un futuro democrático, pacífico y próspero para las Américas. La democracia y los derechos humanos continúan siendo principios a ser defendidos en esta cumbre de las Américas. Por eso, antes de finalizar, quiero expresar una vez más la preocupación por Venezuela, por los millones de venezolanos que se han visto obligados a dejar su tierra pero por aquellos que diariamente sufren la carencia de alimentos y servicios sanitarios básicos. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para que el gobierno de Venezuela deje de negar la realidad y acepte la colaboración regional y la ayuda internacional que permita superar esta crisis humanitaria que se ha vuelto insostenible. Teniendo en cuenta el tema que nos convoca, no hay duda que el caso de Venezuela muestra en el caso extremo lo que puede llevar a una sociedad un proceso de corrupción descontrolado. Mientras tanto, no podemos mirar hacia otro lado. Cuando se atropella el derecho de los venezolanos a elegir en libertad, con presos políticos y sin garantías mínimas de transparencia, es lo que estamos haciendo. La Argentina va a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo. Insisto, la Argentina va a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo. Eso no es una elección democrática. Tenemos que seguir trabajando juntos por una verdadera salida democrática y pacífica para Venezuela. Temas fundamentales de la vida de nuestros pueblos. Por supuesto, de la lucha contra la corrupción es uno de sus temas. Pero sería superficial y un uso indebido de los recursos públicos que gastamos tanto dinero en reunirnos para simplemente repetir frases como debemos mejorar algunas leyes y coordinar mejor nuestros esfuerzos. Debemos discutir sobre las estructuras de la corrupción, desde dónde se alimenta, quién la tolera y la promueve, cuáles son los mecanismos incluso institucionalizados y legales que son fuente o guarida de dinero corrupto. En tanto no emprendamos acciones concretas para eliminar los denominados paraísos fiscales, en tanto no existan controles internacionales eficaces y transparentes a las empresas transnacionales, que en muchos casos promueven y fomentan la corrupción y la violación de los derechos humanos. En tanto no se materialice una genuina transformación del sistema financiero que promueve la especulación y alimenta la inmoral acumulación de la riqueza en manos de un pequeño grupo de individuos. En tanto no suprimamos el secreto bancario que aprovechan los delincuentes para el lavado de dinero. En tanto no democraticemos y convirtamos a instituciones como el Fondo Monetario Internacional en servidoras del bien común y no en instrumentos de sometimiento. Nada de los que digamos en esta cumbre será suficiente. Hermanas y hermanos de la cumbre, el verdadero desafío
está en desmontar el sistema mismo en el que prospera la corrupción, el sistema capitalista. Quiero decirles, soy muy sincero y directo. Estamos hablando de ese capitalismo alimentado por un sistema financiero voraz, impulsado por un poder militar ilimitado y destructivo, por la vigencia de acuerdos de libre comercio y cuyo único objetivo es la acumulación material, concentrar riqueza para ejercer poder sobre los otros. El capitalismo es el peor enemigo de la humanidad y del planeta. Sus crisis no son coyunturales, son propias de ese modelo de producción y consumo. Hermanas y hermanos, alertamos que, así como en el pasado utilizaban el pretexto de la lucha contra el comunismo, la lucha contra el narcotráfico o la lucha contra el terrorismo, hoy pretenden utilizar una falsa lucha contra la corrupción para derrocar gobiernos legítimos democráticos y para criminalizar los proyectos políticos de cambio. Mi homenaje y respeto al hermano Lula. Que el mundo sepa que no puede encarcelar a la conciencia de un pueblo. Escúcheme, hermanos, escuche al mundo. El fiscal Deltan de Yajnol, que presidió la comisión en el proceso contra Lula, dijo textualmente: no existen pruebas contra Lula, pero sí convicciones. Hermanas y hermanos, es nuestro deber insoslayable hablar de las amenazas que enfrenta nuestro hemisferio y el mundo entero. Hay que decirlo con toda claridad, la principal amenaza contra la democracia, contra la paz, contra la libertad, contra la madre tierra y contra el multilateralismo es el gobierno de Estados Unidos. No tengo miedo de decirlo de frente y públicamente. El mundo está cada vez más afectado por el calentamiento global y los Estados Unidos, el más grande contaminador de la historia, le da la espalda al Acuerdo de París. Es inadmisible. El mundo atraviesa una serie de guerras y una terrible crisis humanitaria ocasionadas por el intervencionismo estadounidense. Producto de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, atravesamos una crisis migratoria y los Estados Unidos construyen muros para separarnos y envía tropas para invadirnos. Mi solidaridad con el pueblo mexicano y mi llamado a sus autoridades a que miran al sur, a su casa latinoamericana. Desde México hasta Argentina, nuestra región está libre de armas nucleares y es una zona de paz. Pero más al norte, Estados Unidos nos lleva a la posibilidad de un terrible enfrentamiento nuclear y gasta cientos de miles de millones de dólares en seguir construyendo esas armas de destrucción masiva. Desde la experiencia de mi país, desde que cerramos la base militar estadounidense, desde que expulsamos a la DEA y a USAID, desde que recuperamos la soberanía política y económica y nos liberamos de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, hemos empezado a superar todos nuestros desafíos en base a nuestra identidad. Hermanas y hermanos, Bolivia condena categóricamente las sanciones unilaterales y las amenazas de invasión realizadas por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Nuestra región no es un patio trasero de nadie. Lamentamos profundamente que nuestro hermano Nicolás Maduro no esté sentado junto con nosotros, producto de las presiones de los Estados Unidos. La OEA tiene que definirse: o es una organización de integración o es un instrumento de exclusión. O respeta la soberanía de los pueblos o es un títer neocolonial. Hermanas y hermanos, Bolivia exige que se levante incondicionalmente el bloqueo económico y financiero
que los Estados Unidos imponen ilegalmente en contra de Cuba y que le sea devuelto Guantánamo. Bolivia respalda la libre autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. Bolivia ratifica su apoyo a la devolución de las Islas Malvinas a la soberanía argentina. Hermanas y hermanos, agradezco la solidaridad de muchos estados, pueblos y líderes que han expresado su apoyo a nuestra causa marítima, aprovechando esta oportunidad para reiterar el ofrecimiento de nuestra mano fraterna a la hermana República de Chile, para que no heredemos a las siguientes generaciones ningún tema pendiente y que a través de una negociación de buena fe, Bolivia cuente con acceso soberano al Océano Pacífico. Hermanas y hermanos, si en verdad queremos un orden mundial basado en la solidaridad, en la igualdad, en la justicia social y en el respeto a los derechos de los pueblos, a la paz y al desarrollo, si en verdad queremos representar los intereses de nuestros pueblos y luchar contra la corrupción, es imprescindible que los servicios básicos sean reconocidos y implementados como derecho humano, que se reconozcan los derechos de la madre tierra, que se emprenda una lucha contra el capitalismo, contra el colonialismo y contra el imperialismo. Estos no son tiempos de competitividad, son tiempos de complementariedad. Estos no son tiempos de muros de enfrentamiento, sino de puentes de entendimiento. Estos no son tiempos de invasión, son tiempos de integración. Y Bolivia, en esta próxima, asumir la Secretaría de UNASUR y la máxima responsabilidad frente a la CELAC, se compromete a trabajar incansablemente por la integración de pueblos de América Latina y en pleno respeto a la soberanía de nuestros estados. Muchas gracias.